Ya empezamos. Sí. Bueno, soy Fernando Sillonis de Información y me preguntas acerca de la empresa, ¿no? La empresa se constituyó en el año 98 a raíz de la terminación abrupta de una institución mixta, público-privada, que se llamó Fundación Perú, que fue promovida por el gobierno del entonces presidente Fujimori, con una serie de instituciones privadas. Sin embargo, en el año 98 nosotros habíamos desarrollado un sistema de información que se llamó Infoagro, que tuvo mucha acogida en el mundo empresarial del agro, a pesar de que recién estaba empezando. Y entre otras cosas, al igual que en Información ahora, nosotros monitoreábamos siempre el proceso exportador, entre muchos otros procesos. Y si ves la estadística, en el año 98 cayeron las exportaciones agrícolas. Como a ti te consta, mi forma de trabajar es divulgando lo que nosotros vemos gráficamente, y en ese entonces la situación era similar. Yo tenía que decir lo que estaba ocurriendo, y bueno, yo decía que estaban cayendo las exportaciones agrícolas, por lo menos, inclusive las nacionales, y eso le molestó mucho al presidente Fujimori, que en aquel entonces, en el año 98, estaba en el proceso más crítico de su segundo gobierno, ¿no? Cuando realmente se destapó todo el proceso de corrupción y todo lo demás. Entonces optó, como un niño engreído, pataletudo, cerró Fundación Perú. Yo era gerente general de Fundación Perú y la cerró por decreto. En consecuencia, los auspiciadores de Infoagro me dijeron: esto es más know-how, esto es más conocimiento, esto es más software, ¿no?, que otra cosa. Forma tu empresa y te seguimos apoyando. Y dicho y hecho, yo con el grupo de funcionarios que estábamos en Fundación Perú, constituí Información en el año 98, perdón. De manera que es una especie de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Un proceso traumático como el cierre de la institución que me cobijaba, donde yo trabajaba, generó la oportunidad de constituir Información, y la verdad que nos ha ido muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros acopiamos mucha información y la registramos sistemáticamente para tratar de entender los procesos productivos, los procesos económicos del Perú en general, no solo de la agricultura. Fundación Perú era agrícola y Infoagro era, como su nombre lo indica, agrícola solamente. Cuando yo constituí Información, me fijé de que el título, el nombre de la empresa me permitiera incursionar en otros sectores, y por eso hicimos minería, petróleo, energía, pesca, construcción, etc. Pero con el mismo concepto, ¿no? Acopiar información de todas las fuentes disponibles, registrarla sistemáticamente para poder entender los procesos. Hoy día nosotros, la gente nos tilda de especialistas en la materia, porque simplemente trabajamos acopiando la información y mirándola y, por supuesto, refrendándola con lo que ocurre en la realidad, ¿no? En minería nosotros somos de los pocos que notamos que la producción minera está cayendo, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos muy rápidamente cuando los precios suben o bajan, o cuando hay problemas, ¿no? De manera que esa es nuestra función, ¿no? Ahora, ¿por qué el sector? Te referirás al sector información, ¿no? Sí, porque lo que es consultorías. Claro, realmente, como muchos negocios, surgió a raíz de una carencia, ¿no? Siempre se criticaba la falta de información en el sector agrario, y después vimos que no solo en el sector agrario, sino en muchos otros sectores. El formato económico puro a mí no me gusta, la tabla con el índice, ¿no? Decir que hemos crecido 3%, 6%, 7%, como que no se ve. Yo prefiero graficar toneladas o valores, o números, ¿no? Y muy gráfico es nuestro formato, y realmente
descubrimos, ¿no?, que habíamos tocado un punto álgido, ¿no?, la falta de información y la falta de sistemas de divulgación de la información. De manera que nuestra empresa es ahora calificada, ¿no?, como una muy buena fuente de información. Para que tengas una idea, de manera anecdótica, a nosotros ministros de Estado nos han pedido que les hagamos presentaciones sobre la base de nuestros sistemas de información, ¿no? Las principales características de información es que es eso, es puro talento, ¿no? Aquí no hay máquinas, aquí no hay inversiones en activos, aquí hay solo computadoras, softwares y te consta, ¿no?, ganas de tener información realista y actualizada. Yo diría que esa es la principal característica. Hay empresas, hay instituciones y peor, hay ministerios y países que por la precisión pierden la oportunidad. Yo soy de los que piensan que es mejor tener una cifra estimada, por eso decimos realista. No es la realidad pura, pero es realista, se acerca a la realidad, pero oportunamente. Hablar de las exportaciones del mes tal se deben comentar muy pronto, terminado el mes tal, ¿no? Cuando hablamos de que el mes de marzo fue de tal dimensión, eso hay que decirlo muy pronto, a inicios de abril, no esperar a junio para hablar de marzo, ¿no? Y peor, algunos esperan 6 meses para hablar del mes 6 meses atrás, ¿no? Entonces la oportunidad y el realismo son una de nuestras principales características. Y yo diría la relevancia, ¿no? Hay indicadores que son irrelevantes. Si son irrelevantes, ¿para qué meterse a monitorearlos? Tienen que ser indicadores relevantes a través de los cuales uno pueda de alguna manera comentar sobre lo que está pasando en el país, ¿no? ¿De qué factores han influido en su crecimiento o estancamiento? Bueno, información nunca paró de crecer y yo le atribuyo a 2 cosas: a que el país nunca dejó de crecer, ¿no? Y cuando crece el país, crecen las empresas y crecen el número de empresas, en consecuencia crece el mercado de información, que son personas o representantes de empresas, ¿no? En la medida que haya cada vez más empresas y más representantes que requieran de información relevante para administrar sus negocios, nosotros vamos a seguir creciendo. Y después el factor que para nosotros es casi caído del cielo es el desarrollo de la tecnología, ¿no?, de información, la tecnología de la información. Nosotros empezamos casi sin correos electrónicos y sin internet. La gente no repara que en el año 95, 94, nadie tenía correos electrónicos y menos había internet. Habían computadoras, es verdad, pero lo que habían eran computadoras, un programa que ahora es el Excel que se llamaba Lotus, y impresoras. Y nosotros teníamos que imprimir y distribuir las estadísticas impresas. Después salieron los disquetes como una cosa revolucionaria y empezamos a distribuir la actualización del sistema de información en disquetes. Y bueno, ya sabemos en lo que estamos ahora, ¿no? No se requiere de nada de eso, sino de un acceso a Internet. Y la Internet ha sido pues una bendición para nosotros, ¿no? ¿Cuáles considera sus procesos críticos en esta actividad? Bueno, el realismo, ¿no? Por eso te consta mi afán por no cometer errores. A veces es un error de escala, a veces uno se equivoca en un decimal y la cifra aparece como ridícula, ¿no? Porque un decimal es 10 veces más o 10 veces menos, y peor 2 decimales, ¿no? Y esas cosas pasan en informática. Entonces, el que no nos equivoquemos en dar información, porque la gente va a basar sus decisiones en la información que nosotros le demos, ¿no? Entonces, yo diría la veracidad y el realismo son críticos en este tipo de empresas, ¿no? ¿Cómo se gestiona la empresa? ¿No? Efectivamente, yo mantengo la dirección de esta empresa, es mi especialidad,
Sin embargo, yo lo que quiero es cada vez más tener la posibilidad de entregar la posta, ¿no? Ahora, efectivamente, la dirijo. Yo he desarrollado esta capacidad para interpretar los gráficos, los números, y de alguna manera pues he aprendido a hablar, ¿no? A hablar, dicen que en sencillo, y la verdad que mucha prensa, muchos empresarios, muchos políticos recurren a nosotros para que le expliquemos lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, sí, yo mantengo la dirección, pero sin la colaboración de los funcionarios de información sería imposible. Entonces, más que la dirección de un individuo, esto es un equipo, y creo que lo transmitimos de esa manera, ¿no? Somos un grupo de amigos, ¿no? Que trabajamos en este emprendimiento, ¿no? ¿Y delegaría la responsabilidad a otra persona ajena a la familia? Por supuesto. La respuesta es sí, ¿no? Hay muchas funciones delegadas a personas que no son de la familia, y ciertamente yo sí estoy dispuesto. Además, lo voy a hacer en algún momento, en lo que a dirección general se refiere, pero ya yo delego muchas funciones a los funcionarios de información, ¿no? O sea, la respuesta es sí. ¿Y por qué no? No es válida la pregunta, porque sí estoy dispuesto a delegar la responsabilidad. Ojalá información perdure en el tiempo, por muchos años, ¿no? Como lo es algunos sistemas de información, digamos, tradicionales, como el comercio, por decir, ¿no? O los periódicos, las mismas radios, en fin. Yo sí creo que es un lugar donde se genera información y conocimientos, y eso debe perdurar en el tiempo y modernizarse con el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones sobre todo, ¿no? ¿Ha pensado en el plan de sucesión de su empresa? Sí, efectivamente yo sí he pensado. Nadie es eterno ni insustituible, y efectivamente hay elementos en el Perú, personas, ¿no? Que podrían perfectamente sustituirme. Yo sí he pensado y he tenido propuestas de asociación, inclusive de compras de la empresa, y yo veo que eso va a ocurrir en algún momento en el tiempo. Es verdad que ahora soy único dueño, pero yo estoy tratando de generar, digamos, una imagen que atraiga el interés de empresarios que quisieran compartir conmigo el riesgo de administrar este tipo de empresas, y por supuesto apoyarme no solo con capital, sino sobre todo con gestión, ¿no? De manera que yo sí creo que esta empresa va a tener a alguien que me suceda, y puede ser un socio o puede ser un profesional, ¿no? Un profesional que sea capaz de administrar esto. Gracias, don Fernando. Y esas son las preguntas.